Bendiciones, hermanos, buenas noches otra vez. Damos gracias a Dios porque podemos estar en esta noche reunidos, cada familia en su casa. He visto algunos mensajes que han puesto en Facebook y algunas redes sociales en donde dice que el enemigo pensó que había cerrado la iglesia, pero en realidad se ha abierto una en cada hogar y se ha multiplicado, ¿verdad? La iglesia. Acuérdense que nosotros, que el edificio, que la estructura no es la iglesia, nosotros somos la iglesia y donde estamos reunidos, ahí está Dios. Y dice que donde estamos dos o tres reunidos, Él está en medio de nosotros. Y en esta noche sé que estamos muchas familias reunidas y Él está en medio de nosotros. Y en base a nuestra fe, nosotros lo creemos y sabemos que Él está con nosotros, que Él nos ha acompañado, que Él ha estado en todo este tiempo, desde que comenzó esta situación de salud y no nos va a dejar. Él siempre va a estar con nosotros hasta el final de nuestra carrera en esta tierra, ¿verdad? Y eso, por eso estamos muy agradecidos. En esta noche yo les había prometido hace tiempo que iba a compartir una segunda parte de acerca de las aflicciones. Hoy vamos a hablar un poco acerca de eso y mi tema lo he titulado Ánimo. Debemos agarrar ánimo, ¿verdad? Nosotros tenemos una esperanza grande que es nuestro Dios, en el cual podemos depositar nuestras angustias, pero también recobrar fuerzas. Y hoy en esta noche pues vamos a orar para comenzar esta palabra y vamos a pedirle a Dios que Él siga en medio de nosotros, obrando por medio de esta palabra. Padre Celestial, en esta noche te damos muchas gracias porque tú has sido nuestro protector, tú has sido el que ha suplido nuestras vidas, en nuestras mesas, en nuestra salud, en nuestros cuidados, Padre. Te damos gracias porque a pesar de las aflicciones de algunos de mis hermanos, a pesar de algunas de las aflicciones en otros de mis hermanos, tú has estado con nosotros y sabemos que las aflicciones, Padre Celestial, tienen un propósito y tú estás en control. Te pedimos que en esta noche tu palabra sea un bálsamo, sea una medicina, sea una inyección de vitamina a nuestras vidas, a nuestro espíritu, a nuestra alma, para que podamos fortalecernos y podamos resurgir, Padre Celestial, otra vez en ánimo y fuerza, porque nuestra esperanza está basada en ti. Te damos gracias porque tú has estado con nosotros. Perdónanos, Padre Celestial, en todo lo que te hemos ofendido, en lo que hayamos ofendido, en lo que hayamos hecho mal, Padre. Queremos que nuestras vidas siempre sean presentadas delante de ti como un olor fragante y grato para ti. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, yo voy a comenzar contándoles un poco la historia en la que yo me basé para sacar esta palabra de ánimo, ¿verdad? Esta palabra que yo creo que va a ser aliento para nuestras vidas. Y ustedes recordarán, porque yo sé que han estudiado y han leído la palabra, yo estoy segura que esto lo han leído, pero lo voy a refrescar y lo voy a poner en resumen, en fáciles palabras, ¿verdad? Para que se recuerden de él. Y esa es la historia de David. Ustedes recuerdan que David pues fue rey de Israel, pero entonces antes de que David estuviera en el reino estaba Saúl. Y ya saben que llegó ahí un tiempo difícil entre Saúl y David. Y este es el tiempo en el que se basa esta historia, esta historia, esta parte de la historia de David. Entonces ustedes recordarán que cuando fueron a pelear Saúl junto con David, ¿verdad? Cuando fue el ejército y regresa el ejército, que fueron a pelear con los filisteos, las mujeres cantaban: Saúl mató a miles, pero David a 10,000. Ahí vemos que un poquito más adelante vemos que Saúl se pone un poco celoso. Quizá yo creo, ¿verdad?, que él se puso un poco celoso desde que David era un jovencito y fue a matar a Goliat. Ustedes recuerdan esa historia, él era muy jovencito, ¿no? Y yo creo que ya Saúl como que él no estaba muy cómodo con esa situación, que un jovencito eh, atrajera más las miradas y la atención que él.
Él era el rey, no David. David era un joven, ¿verdad? Entonces dice la historia, ¿verdad? Vamos a avanzar un poquito rápido. Dice la historia que Saúl trató de matar a David cuando él tocaba el arpa para Saúl. En esos momentos Saúl estaba en una situación muy difícil espiritual, y entonces David a veces iba y tocaba el arpa para que él se calmara, pero cuando David iba, Saúl en algunas ocasiones intentó matarlo. Entonces, Saúl buscaba la manera de matar a a David de alguna forma o de otra. Entonces recuerdan cuando le ofrece como esposa a la hija de Saúl, le ofrece como esposa a su hija y le dice a David que si él quiere casarse con la hija, él tiene que ir y matar a 100 filisteos. Ahora, la idea no era que fuera a matar a filisteos, la idea era que cuando llegara David al lugar de los filisteos, pues él solo entre tantos, él tenía muchas probabilidades de que lo mataran. Entonces, esa era la idea de Saúl cuando le dijo a David que fuera y matara a 100 filisteos. Pero pues, ¿qué fue lo que pasó? Que David fue, mató a 100 filisteos, regresó y Saúl no tuvo más que darle a su hija como esposa. Entonces, Saúl no para, los sigue persiguiendo. David tiene que huir, y David, acuérdense que él huyó y tenía que esconderse en cuevas, y él andaba por ahí, ¿verdad? Vagando entre los montes y las cuevas, ¿no? Entonces, para David esta era una situación muy triste porque él pues llegó a estar hasta en el palacio, ¿verdad? Ser una persona que entraba y salía del palacio, ¿verdad? Era reconocido como alguien de ayuda para el rey. En algunas ocasiones, acuérdense que también David era muy amigo de Jonatán, el hijo de Saúl, y Jonatán no nada más lo tenía como amigo, eran como hermanos. Entonces, para David era un tiempo muy difícil porque David no podía ir a su casa, estar con su familia. David no podía ir a la casa donde estaba su esposa. David no podía ir al palacio. David no podía ir con Jonatán, su amigo. David no podía ir a la casa de Dios, porque era perseguido por Saúl. Y era tremendamente perseguido porque Saúl usaba todas sus herramientas para ir, buscarlo y matarlo. Él no descansaba. Y David sabía que debía esconderse porque si no, era muy probable que Saúl lo matara, lo encontrara y lo matara, ¿verdad? Y entonces hay algunos hechos que pasan en este tiempo, ¿verdad? Y entonces David, ¿verdad? Está en esta situación escondido en una cueva, pensando en todo esto, muy triste, ¿verdad? Y, eh, y en algún momento dado yo me imagino que David pensó, ¿cómo yo estoy en esta situación cuando tengo la promesa de que voy a ser el rey? Entonces yo creo que para David era muy difícil y eran sentimientos encontrados y una profunda preocupación y aflicción, ¿verdad? Entonces cuando él está escondido en esta cueva, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que llega su familia a la cueva de Adulam. Entonces se corre la voz y llegan más hombres, fíjense, más hombres que estaban afligidos, endeudados y que tenían amargura de espíritu, así dice la palabra de Dios. Entonces él pone a su familia en un lugar, ¿verdad? En una ciudad a salvo, pero él se queda con sus hombres. Y entonces todos estos hombres que dice la palabra de Dios que se le unieron a David, eran hombres que llegaron cuando estaban abatidos, derrotados, perseguidos y despreciados, ¿verdad? Eran pues podemos decir que en la situación que David estaba no eran como de tan buena influencia en ese momento, pero aún así David los recibió. Dios tenía un propósito, ¿verdad? Para estos hombres. Estos hombres llegaron a ser como unos 600 hombres, y dice que en algún momento, ¿verdad? Pues David era su líder, y David, ¿verdad? Los tenía como sus guerreros, ¿verdad? Como su ejército. Entonces David va y se pone en un momento dado, se pone al servicio
Aquís, el hijo del rey de Gat. Entonces ellos vivieron en Gat. Aquís le dio la ciudad de Siclag para que David y sus hombres vivieran. David, sus hombres, su familia, sus hermanos, sus esposas, sus hijos y todo lo que él tenía, ¿verdad? Estaban en la ciudad de Siclag. Ahí ellos habitaban. Les dieron permiso, ¿verdad? Para que estuvieran ahí. Entonces, David vivió en este territorio que era filisteo por aproximadamente 1 año 4 meses, dice la palabra de Dios. Entonces, dice la Biblia que David saqueaba ciudades de aquella región, de los filisteos. Y cuando regresaba le preguntaba a Aquís, David, ¿de dónde vienes? Ahora, ¿a qué ciudad fuiste a saquear? Y entonces David le decía, pues fui al sur de Judá, fui al sur de Jaramel o al sur de los Kenitas, y todo el tiempo hizo así, ¿verdad? Él iba y saqueaba ciudades de los filisteos. Y cuando regresaba no decía eso, él decía que había ido a otras ciudades a saquear, ¿verdad? Entonces Aquís confiaba en David porque él pensaba que David se estaba volviendo odioso para el pueblo de Israel, y así entonces David siempre iba a ser su servidor. Realmente se iba a poner de enemigo del pueblo de Israel, que era su pueblo, y entonces iba a ser servidor de él. Entonces, en una ocasión, se reúnen todos los filisteos en Afec para atacar a los israelitas. Y Aquís junto con David y sus hombres también, o sea, obviamente Aquís junto con el ejército de esa ciudad, ¿verdad? De su padre, junto con David y los hombres de David, ¿verdad? También fueron y se reunieron con los jefes filisteos, que tenían varios jefes. Entonces, cuando ven los filisteos que llega David, aquí es con David, le dicen que por qué él está ahí, que no lo quieren, que no confían en David. Entonces Aquís le dijo a David, regrésate a la ciudad, que ellos no confían en ti, no te quieren aquí. Entonces David pues regresa, y dice que el regreso fue un camino como de 3 días, y que cuando regresa a Siclag, ve que han destruido la ciudad y que la han incendiado, y que se han llevado a todos como prisioneros. Y cuando dice la palabra de Dios, y cuando David y los hombres vieron que se habían llevado a todos prisioneros, lloraron hasta quedarse sin fuerzas. Yo digo, qué momento tan angustiante para que alguien llore hasta quedarse sin fuerzas. Entonces, obviamente también habían capturado a la familia de David, a la esposa junto con sus hijos, ¿verdad? Pues de repente yo me imagino que lo material no era tan importante para ellos, pero sí sus familias, sus hijos, ¿no? Yo pienso que como hombres, como decían anteriormente la palabra, que eran hombres que no eran desechados, ¿verdad? De repente sus familias, el hogar era su único refugio. Y yo pienso que por esto y otras razones ellos se dolieron tanto cuando vieron que habían quemado su ciudad, pero sobre todo que se habían llevado a sus familias como botín, ¿verdad? Los habían capturado. Y dice que lloraron hasta quedarse sin fuerza. Ahora, aparte de todo lo que David estaba pasando, ¿verdad? Que que estaba siendo perseguido por Saúl, ¿verdad? Que él estaba refugiado en un lugar que siempre fue enemigo de Israel, que incluso David salió a pelear contra ellos, que no tenían tierra, no tenían posesión, que era un refugiado, em, y y aparte él sabía que él tenía la promesa de que iba a ser un rey. No solo capturaron a su esposa, a sus hijos, sino también a sus hermanos, a familiares directos de él, ¿verdad? Este, y, y vemos que él en un momento perdió todo. Y aparte de todo eso, aparte de que pierde todo, sus hombres lo quieren matar. Los únicos que eran sus fieles, los únicos, ¿verdad? Hombres que él tenía, pues lo quieren matar.
Ahora, David entendió la situación y no dijo, ay, pero ¿por qué me quieren matar? Si también a mí me pasó lo mismo. David entendió la situación y David estaba muy preocupado. A David le pasa como algo parecido, ¿verdad? A Job, que llegó a un punto en donde esto era como tocar fondo. Y, y David pudo, porque pues él era un guerrero muy exitoso. Él iba, peleaba, saqueaba y mataba, ¿verdad? Y capturaba gente y todo eso. Él, ¿verdad? Con esa confiado en su fuerza y en sus habilidades y en sus hombres, él pudo haber salido corriendo detrás detrás de los filisteos para los filisteos eran parte de los que de un territorio que fueron los que saquearon Ziklag, que era donde vivía David, y se llevaron a todos y todo, ¿verdad? Él pudo haber ido detrás de ellos, pero David no perdió la cabeza, no salió detrás de los bandoleros. David tomó un momento para buscar a Dios. Yo digo, qué difícil es cuando tú te ves en una circunstancia sorpresiva, que no te la esperas. Qué difícil es tomar una buena decisión. Qué difícil es tener la cabeza serena para poder tomar una decisión. Usualmente cuando tenemos que reaccionar rápido, cuando hay una emergencia, cuando hay algo, ¿verdad? Reaccionamos rápido, tenemos que reaccionar rápido y a veces cuando pasamos ese tiempo decimos, ah, yo hubiera hecho esto, o y si hubiera ido acá, o si hubiera dicho esto, y bueno, decimos, bueno, ya, lo hecho está, ¿verdad? Pero David en esta situación, yo pienso que al ver a sus hombres llorar, el dolor de él, aparte, el dolor de todos sus hombres, 600 hombres, ¿verdad? Y, y que están llorando muy amargados, ¿verdad? Dice que lloraron hasta quedarse sin fuerza. Imagínense, hombres, puros hombres llorando todos hasta quedarse sin fuerza y después se levantan y lo quieren matar, lo quieren apedrear. Y entonces resulta que David, ¿verdad? Está muy preocupado. David está pues con tantas emociones, ¿verdad? Encima, tanta presión, la responsabilidad que él era el líder, ¿verdad? Cómo lo veían que iba y saqueaba otras ciudades y que pues le hayan saqueado su propia ciudad y se hayan llevado todo. Para David no era un momento muy, muy bueno. Para David era un momento desesperante, ¿verdad? Em, Cuando pasamos por momentos desesperantes, siempre es importante que alguien esté con nosotros porque uno solo no piensa bien. No piensa bien, aunque uno quiera, uno no piensa bien, ¿verdad? Pero entonces David sabía que era un momento muy difícil para él. Él estaba muy triste también, muy triste, pero no quería cometer un error más, no quería equivocarse. Y entonces él toma un momento para buscar a Dios, para poner su confianza otra vez en Dios, para agarrar fuerzas en Dios. Dispuso su corazón para escuchar a Dios y dispuso su corazón para obedecer la voz de Dios. David agarró ánimo en Dios. Nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Y hemos pasado por situaciones, ¿verdad? Con nuestros hermanos y nosotros, ¿verdad? Hemos aprendido que cuando nos sentamos y, y ponemos y ordenamos, ¿verdad? Y ponemos otra vez nuestra confianza en Dios, porque sabemos que Él tiene el control y Él es el único grande y poderoso. Cuando nosotros nos detenemos y le decimos a Dios, dame fuerzas, cuando disponemos nuestro corazón para que Él nos hable, para que nos aconseje, para que nos dé palabra de aliento, para que nos dé dirección y obedecemos,
Ahí es como cuando nosotros nos fortalecemos. Hemos aprendido, ¿verdad? Todavía nos falta, ¿verdad? Tener 100% nuestra confianza, nuestra fe y todo, pues vamos aprendiendo. Es una carrera hasta el día que Dios decida que no más, ¿verdad? Y vamos aprendiendo, vamos madurando y esto va a ser hasta que nuestra carrera se acabe. Pero sí hemos dado cuenta que cuando hacemos todo esto que no es fácil, pensar rápido y decir, bueno, Señor, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces nosotros podemos hallar ánimo. Ahora, en medio de estas situaciones, a veces decimos, Señor, ¿qué hago? Pero terminamos haciendo lo que nosotros creemos que hay que hacer. ¿Verdad? No, realmente no disponemos nuestro corazón para escuchar. Decimos, Señor, ayúdame, pero salimos corriendo a resolver nosotros. Decimos, Señor, dime qué hago y yo lo hago, pero en realidad agarramos el consejo de alguien más para resolver nuestra situación. Pero este no fue el caso de David. David se refugió 100% en Dios. Ahora, fíjense, David era un hombre de fe. Sin duda, David era un hombre de fe, pero desanimado. En ese momento estaba desanimado. Imagínense cómo David hubiera actuado, que teniendo fe, estando desanimado, y vaya a hacer lo que él cree. Así nos pasa a muchos de nosotros. Tenemos fe, estamos desanimados o afligidos, y le decimos a Dios, ayúdame, pero hacemos lo que nosotros pensamos. Hacemos lo que nosotros creemos que es lo correcto. Y en realidad no dejamos que Dios actúe en ese momento de desánimo. Ahora, el desánimo nos puede llegar por ciertas circunstancias, ¿verdad? Por ciertas cosas que pasen en la vida. Vamos a tener desánimo, vamos a tener aflicciones que nos van a desanimar, vamos a tener problemas que nos van a desanimar. La palabra de Dios lo dice, ¿no? Pero ya sabemos que no es bueno tomar decisiones en medio del desánimo, porque personas de fe se pueden equivocar. Ahora, nosotros debemos tomar tiempo, ¿verdad? En medio de estas situaciones, ¿verdad? Nosotros debemos tomar tiempo para buscar de Dios, para estar seguros que nuestra confianza está con Dios, para fortalecernos en Dios. Porque la fe te hace creer, pero el ánimo te da la fuerza para realizar lo que crees, lo que creemos, ¿verdad? Por eso es muy importante en esos momentos, ¿verdad? Estar bien calmados, decirle a Dios, ¿verdad? En la intimidad de nuestro corazón, de nuestro momento, decirle cómo nos sentimos, pero dejar que Él obre en nosotros, en los tiempos de aflicción, en los tiempos de desánimo, ¿verdad? En esta situación que nosotros estamos pasando, que es difícil y que sabemos que algunos hermanos de la iglesia, ¿verdad?, están preocupados por la salud y sé que están preocupados, pero que están confiando en Dios. Y yo puedo ver que se están llenando de Dios, que están en un momento de calma en donde buscan de Dios, se refugian en la palabra y no han perdido la esperanza ni la cabeza, ¿verdad? No han salido corriendo desesperados porque han agarrado ánimo en Dios. Así debemos actuar. Y en estos momentos difíciles, ¿verdad? Debemos estar confiados. No animamos a nuestros hermanos solo por animar o darles palabra. No, los animamos porque ellos y nosotros tenemos nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios. Ahora, es muy importante que nosotros escuchemos a Dios en medio del desánimo. Muy importante, ¿verdad? Que lo escuchemos y que no escuchemos nuestras emociones o algún consejo de alguien que ni conoce a Dios.
¿Tú quieres consejo, hermano? No te acerques a los que no conocen a Dios. Pídele a algún hermano que sabes que tiene su fe, ¿verdad? Firme en Dios, su esperanza, ¿verdad? Para que te anime y te ayude y entonces puedas recibir palabra de Dios, no palabra de lo que yo creo como una persona que no conozco a Dios. Muy importante, ¿verdad? Que no escuchemos nuestras emociones o escuchemos gente que ni siquiera conoce a Dios. Al contrario, la gente que no conoce a Dios debiera escuchar, ¿verdad? La palabra que nosotros tenemos de parte de Dios para todos ellos. Ahora, a veces, pues nos puede pasar como David. David pensó mucho lo que estaba pasando porque había demasiado en juego, ¿verdad? Para David, no era simple tomar una decisión, ir y rescatar lo que tenían y ya, o sea, David sabía que había mucho en juego, que él no sabía cómo los hombres habían actuado, él no sabía cuáles eran sus planes, eran bandoleros, eran gente que no tenía corazón blando, que eran gente dura, ¿verdad? Y David iba a poner en riesgo a todas estas personas, a su familia y a las familias de sus seguidores, ¿verdad? De estos hombres, los estaba poniendo en riesgo si él tomaba una mala decisión. Era muy importante que él tomara bien una decisión y él sabía que la decisión no la podía tomar si no era que Dios lo guiara. Hay veces que nosotros no sabemos qué decidir porque no conocemos el futuro, no sabemos lo que nos conviene, no sabemos lo que puede pasar, no estamos seguros de qué decisión tomar, pero Dios sí. Dios sí sabe el futuro y Dios sabe lo que nos conviene. Y aunque pareciera que no es la mejor idea, Dios sabe que lo que Él nos enseña y nos ayuda a tomar como decisión va a ser lo mejor, porque los caminos de Él no son nuestros caminos. Y Él actúa de maneras misteriosas. Y eso es una ventaja, ¿verdad? Que a veces escuchamos la voz de Dios y decimos, ok, por ahí vamos, aunque a veces decimos, no entiendo, ¿verdad? Pienso que, bueno, pero seguimos confiando que es la voz de Dios, ¿verdad? La que nos está guiando y por ahí vamos y vemos que al final decimos, ay, qué bueno. Si no hubiéramos hecho caso de lo que Dios dijo, no hubiera terminado todo, no bien, mejor que bien, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos, pensar como David, ¿verdad? Cuando tomamos decisiones, decir, o sea, hay demasiado en juego. Están nuestras familias, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras amistades, nuestros hermanos en Cristo, nuestra fe, nuestro futuro, el futuro de los que están con nosotros, ¿verdad? Hay muchas cosas en juego cuando nosotros vamos a tomar una decisión. Ahora, no porque las cosas se nos dan bien, quiere decir que es de parte que Dios está de acuerdo. Pues se dan bien, qué bueno, gracias a Dios. Pero realmente, cada que vamos a tomar una decisión importante, ¿pedimos dirección a Dios? Porque la dirección de Dios es la única que nos garantiza que realmente todo va a estar bien. Cualquier decisión, hermano, que vas a tomar importante, debes estar seguro que lo has consultado con Dios. No es lo que a ti te parece, ni las conclusiones, ni sentido común a veces, sino es la decisión de Dios, ¿verdad? El consejo de Dios. Tú tomas el consejo de Dios y tú vas a ver que las cosas van a terminar mejor de lo que tú esperabas. Pero es muy importante que una decisión que vayas a tomar, la tomes pensando que debes poner tu confianza en Dios y todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios, nuestro ánimo. Él es el único que nos ayuda a ver claro, ¿verdad? A ver, porque Él es como una lámpara para nuestras vidas y Él no se equivoca. Entonces, debemos tener cuidado que en medio del desánimo no nos domine el desánimo porque hay mucho en juego, ¿verdad? Ahora, tómate tiempo,
¿verdad? Si necesitamos tomar un poquito de tiempo, pensar y sumergirnos, ¿verdad? En los brazos, ¿verdad? Del Señor para que Él nos anime, Él nos dirija, hazlo, ¿verdad? Hazlo, toma el tiempo que necesites, ¿verdad? No tiempo para desanimarte ni tiempo para deprimirte, tiempo para refugiarte en Dios. Ahora, acuérdate que no estás solo. Acuérdate que no estás solo, que hemos aprendido que Dios sabe por qué aflicción vamos a pasar y ya Él ha pedido y nos ha dotado con lo que necesitamos para vencer esta aflicción. No estamos solos, desde el principio Él está con nosotros, ¿verdad? Y acuérdense que hemos aprendido que las aflicciones tienen propósito. Ahora, debes recordar que no estás solo porque Dios te ama. Entonces, yo pensando en todo esto, ¿verdad? Me acordaba y yo analizaba un poquito, ¿verdad? Que en medio de esta carrera del cristiano, ¿verdad? De nosotros que queremos parecernos a Cristo, queremos ser más como Él, ¿verdad? Tener nuestra vida en un punto que vaya en aumento, creciendo, mejorando, ¿verdad? Yo estaba pensando y me estaba acordando acerca de algunos, ustedes igual les habrá pasado, algunos hermanos que hemos conocido en estos años, ¿verdad? De carrera como cristianos, hemos conocido hermanos que pues han dejado la carrera, se han salido de la carrera, han dicho no más. Y eso es muy triste, ¿no? Ver cómo de repente ya vemos que un hermano dice, no, no, ya no más, ya yo no puedo con esto, se alejan por una cosa o por la otra. Pero hay otros que ahí seguimos, ¿verdad, hermanos? Ahí vamos, ahí. A veces, a un paso, damos un paso a la vez, a veces sí agarramos un poquito de carrera y corremos un poco, ¿verdad? Y ahí vamos. Pero lo importante es que seguimos en esta carrera. Ahora, yo estoy segura que una de las cosas que hacen la diferencia de los que se dejan la carrera, se alejan, ¿verdad? De la carrera y los que seguimos, es que es porque nosotros agarramos fuerzas cuando estamos en desánimo, agarramos fuerzas en Dios. Agarramos fuerza en su palabra y entonces pues bajamos el ritmo, de repente caminamos, de repente nos paramos y nos agachamos para tomar aire, ¿verdad? Pero ese es el tiempo en donde nuestras fuerzas y nuestro ánimo está faltando, pero es en el tiempo que nos paramos sin salirnos de la pista de la carrera, ponemos toda nuestra confianza en Dios y entonces su palabra comienza a darnos dirección, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Claro que en la carrera nos vamos a cansar, vamos a tener que parar, vamos a tener que caminar, pero cuando agarramos fuerza y ánimo, seguimos corriendo, ¿verdad? La carrera. Nunca, nunca dejando nuestro objetivo, que es la eternidad. Ahora, en medio de estos tiempos difíciles que no sabemos cómo será de ahora en adelante, que se oye mucho que las cosas van a cambiar, ¿verdad? Que vamos a tener que vivir de acuerdo a protocolos, ¿verdad? Para evitar infecciones y todas esas cosas, ¿verdad? Que se oyen, que vamos a ver que esto va a ser como una cadena, ¿verdad? Que yo ayer les explicaba a los jóvenes que siento que es como el juego que a veces de niños hemos jugado, que ponemos una ficha de dominó y luego otra y luego otra y luego otra y luego otra y solo empujamos la primera y se cae, ¿no? Todo como una cadena. Yo veo y lo han dicho, ¿verdad? Que esto va a ser algo parecido, ¿verdad? Va a ser como una cadena de infecciones, enfermedades, muertes, un país paralizado, una economía que está reportando pérdidas históricas. Eh, bueno, todo lo que oímos y lo que vemos, ¿verdad? No pinta bien.
Y cuando, por ejemplo, vemos, ¿verdad?, que estamos millones de familias sin trabajo, ¿verdad? ah, en específico, ¿verdad? Yo les digo que 2 días después de que mi esposo salió de la cirugía de corazón, pues em, me dieron una carta para irme al employment. Claro que mi jefa es una persona muy consciente, de corazón noble, y me dijo que tengo con opción a regresar, ¿verdad? Pero que lo único que ella podía hacer era que me fuera al employment porque cerraron los restaurantes. Y pues mi esposo sin trabajar, sin recibir pago, porque tiene que sacar el disability y todavía no se ha dado. Y, y mi hijo sin empleo, ¿verdad? Pero no somos los únicos. Habemos millones de familias en donde toda la familia está desempleada. Y vemos, ¿verdad?, que esto va a ir poco a poco, que la economía o las cosas que se hacían van a ir poco a poco. Pues hay quienes están muy preocupados, ¿verdad? Si uno piensa, ¿verdad? Porque no nada más es, ok, por ahorita no tengo empleo, me dan un poco de ayuda en el desempleo, pero en eso se juegan otras cosas, ¿verdad? Los seguros médicos, las prestaciones y bueno, tantas cosas, ¿verdad? Que a veces el trabajo no suple. Y todo esto, hermanos, pinta para que nos desanimemos, ¿verdad? Para que en un momento dado nuestro desánimo caiga un poco, ¿verdad? Yo le decía hoy en la mañana a mi esposo que en la noche estaba pensando y yo dije, bueno, por el medio del trabajo de mi esposo tenemos un buen seguro, gracias a Dios, pero yo decía, ¿y si algún día no lo tuviéramos, qué pasaría? Y entonces en la noche yo me puse a ver, ¿verdad? Los seguros médicos, cuánto valen, cómo funcionan, cómo es todo eso de los seguros, ¿verdad? Y yo dije, bueno, a lo mejor me va a tocar buscar un trabajo en donde vea que tiene buenas prestaciones, buen seguro médico y todo eso, porque pues mi esposo ahora pues él puede regresar al trabajo, ¿verdad? Pero ya no puede rendir al 100 como antes, ¿verdad? Él tiene que estar más tranquilo, más suave, ¿verdad? Y yo dije, yo tengo que apoyarlo y pensando en eso, ¿verdad? Y un poquito en la noche atormentada, eh, no desanimada, ¿verdad? Ya saben, cuando tú te quieres dormir, pero tu cerebro sigue trabajando, ¿verdad? Yo pensando en esto, yo dije, ya tengo la solución. Le dije a Dios, ¿verdad? No me voy a preocupar por eso, no me voy a preocupar por el seguro médico, no me voy a preocupar por las prestaciones, no me voy a preocupar por el retiro, no me voy a preocupar. Voy a aplicar a la mejor compañía que existe, que es la tuya. Le dije a Dios, ¿verdad? Dije, voy a trabajar para ti, porque tú me vas a dar el mejor salario, porque tú eres justo y me vas a dar un buen salario. Tú me vas a dar, me vas a proveer servicio médico del mejor. Tú me vas a dar prestaciones cuando yo lo necesite. Me vas a dar mis vacaciones. Dije, no, ¿qué? Ya solucioné. Voy a trabajar para ti. Es más, le digo, hace rato que estoy trabajando. Le digo, estoy trabajando en tu compañía. Ya, no me puedes despedir. Estoy ya adentro. Ya, estoy ya adentro. Ya no me puedes despedir. No me voy a preocupar. ¿Verdad? Y pensando en eso, yo digo, qué forma de animarme Dios, ¿verdad? Qué forma de agarrar ánimo en Dios y pensar. Y yo estoy segura, hermanos, que se dice, ¿no?, que puede haber escasez de alimentos y todo, o puede haber escasez para comprar alimentos. Pero yo literalmente pienso, hermanos, que si nos llega a faltar, Dios va a mandar a las aves que nos traigan alimento. Estoy segura. Y bueno, por esta razón, ¿verdad? Es importante que nosotros pongamos nuestra confianza en Dios, que agarremos fuerzas en Dios, que escuchemos a Dios, que obedezcamos a Dios. Y todo esto, hermanos, va a fortalecer nuestra fe.
yo sé que ustedes tienen fe, pero vamos a necesitar, hermanos, fortalecer nuestra fe porque ya de aquí en adelante los tiempos van a ser diferentes y vamos a tener que vivir literalmente por fe. Ahora vamos a necesitar que nuestra fe sea y entonces entendamos y vivamos en carne viva, ¿verdad? Que no es esa fe que cuando decimos nosotros, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Debemos llegar a nuestra fe se debe fortalecer de esa forma que digamos, Él dijo que no nos iba a faltar nada. Él dijo que iba a estar en medio de estos momentos difíciles y oscuros y peligrosos y que no nos iba a dejar. Lo creemos, ¿verdad? Así David, ¿verdad? Hizo de Dios su refugio, se fortaleció su fe y entonces su desánimo se disipó, se fue. Y entonces David le pregunta al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Porque ya saben que había mucho en juego, ¿verdad? Que de repente ellos se enteraran que David iba detrás y mataran a todos, ¿verdad? A todas las familias, ¿verdad? Entonces cuando le dice el Señor, y el Señor le dijo, sí, persíguelos y recuperarás todo lo que te han quitado. Con esa certeza y con esa seguridad, David salió con pocos hombres porque dice que 200 estaban cansados, se quedaron y él salió con 400 más o menos, ¿verdad? Hombres, y él tenía 600. Y él salió a derrotar a estos saqueadores. Con esa seguridad, hermanos, cuando nosotros recibimos el ánimo, la palabra de Dios, nosotros podemos caminar seguros. Que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no vamos a temer porque Él está con nosotros. Y les voy a leer un salmo que es el Salmo 42 y este salmo ese salmo se cree que se escribió cuando David estaba en medio de esta situación en específico de esta historia que yo les acabo de contar y se los voy a leer todo. Es el Salmo 42. Y dice, como siervo sediento en busca de un río, así Dios mío te busco a ti. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? Día y noche mis lágrimas son mi alimento. Mientras a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Cuando pienso en estas cosas doy rienda suelta a mi dolor. Recuerdo cuando yo iba con la gente conduciéndola al templo de Dios. Entre gritos de alegría y gratitud, ¡qué gran fiesta entonces! ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Me siento muy desanimado. Por eso pienso tanto en ti, Dios, desde la región del río Jordán, desde los montes Hermón y Mizar. Se escuchan en los precipicios el eco atronador de tus cascadas. Las torres de agua que tú mandas han pasado sobre mí. Acuérdense que estaba en una cueva. De día el Señor me envía su amor y de noche no cesa mi canto, ni mi oración al Dios de mi vida. Le digo a Dios, mi defensor, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos? Hasta los huesos me duelen por las ofensas de mis enemigos, que a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador.
Salmo 42. David se ve como estaba, ¿verdad? Afligido, pero él decía, al quien voy a seguir alabando. Hermano, en medio de la aflicción y en medio del desánimo, ¿verdad? Que nos entra por las aflicciones, nosotros no debemos dejar de seguirlo alabando, porque Él es nuestro Dios y nuestro único Salvador. Así es que, hermanos, ponga música, ¿verdad? Alabe a Dios. Ponga música que sea de ánimo, ponga música que lo anime, ¿verdad? Que alabe a Dios, que lo fortalezca, ¿verdad? Y que Él pueda, que esta música, esta palabra de aliento, ¿verdad? Lo pueda levantar en medio del desánimo y en medio si está pasando ahorita en la aflicción o más adelante, ¿verdad? Si usted va a pasar, se recuerde de esta palabra. Que no debemos dejar de alabar a nuestro Dios en medio de la aflicción, ¿verdad? Y les voy a leer otro salmo que me gustó mucho. Y este es un salmo que solo es para algunos, ¿verdad? Y ustedes van a ver por qué. Y me gustó mucho porque es una palabra muy alentadora también, ¿verdad? Es el Salmo 91 y dice, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, y dice al Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios, en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol. Pues 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Solamente lo habrás de presenciar. Verás a los malvados recibir su merecido, ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección. No te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame le contestaré. Yo mismo estaré con Él. Lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores. Lo haré disfrutar de una larga vida. Lo haré gozar de mi salvación. Solo el que habita al abrigo del Altísimo, solo el que ha puesto su esperanza y el que ha agarrado ánimo en Dios, ¿verdad? Puede disfrutar de esta confianza que en medio del valle, que en medio de la aflicción, Dios nos guardará y nos librará. Entonces, hermano, yo le exhorto que usted agarre ánimo en Dios. Yo le exhorto que usted tome tiempo y ponga su esperanza en Dios. Ya le he dicho lo mismo que hizo David, ¿verdad? Puso su confianza en Dios, agarró fuerzas en Dios, escuchó a Dios, obedeció a Dios y entonces su fe se fortaleció. Hermanos, hay que orar, hay que leer la palabra, hay que cantar alabanzas, ¿verdad? No nada más nos fortalecemos de los textos que pone la gente en Facebook y en las redes sociales. No nos fortalecemos ni nos alimentamos de eso, ni nuestra fe se fortalece solo por eso. Nos fortalecemos yendo a la palabra de Dios para oír lo que Dios tiene para cada corazón.
lo que Dios tiene para cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad. Busquemos de Dios en la palabra, en la oración, en el ayuno, en la alabanza, hermanos. Esa es nuestra forma de ir delante de nuestro Dios, poner nuestra confianza, y entonces ahí podremos escuchar la palabra de Dios, lo que tiene para nosotros, las palabras de ánimo. Estos dos salmos, ¿verdad? Me gustaron mucho porque el primero, David, ¿verdad? Se dice que se escribió en el tiempo de que David estaba pasando esto. Y el segundo es una promesa para los que ponen a Dios como su refugio. Esto es la palabra que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes en unos sábados más adelante. Esperemos que pueda ser en vivo. Les hablaré, ¿verdad?, un poco más de todo esto, o la palabra que Dios tenga, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, su iglesia. Que Dios les bendiga, hermanos. Ánimo, Dios está con nosotros, no estamos solos. Dios les bendiga y nos vemos, que nuestro Dios les dé paz, y nos vemos muy pronto.